Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer tenerte con nosotros. El día de hoy queremos hacerte sentir bienvenido y darte las gracias por acompañarnos. Este es un espacio creado especialmente para ti, en el cual hemos creado programas, recursos y predicaciones bíblicas con el fin de que puedas vivir una vida más cercana a Dios, con paz y armonía. El día de hoy hemos creado esta predicación especialmente para ti. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Les decía, hermanos, paz a vosotros, nos da mucho gusto poder estar en este curso. El día de hoy vamos a participar de un tema que es difícil, hermanos, para todos nosotros, porque tiene que ver con algo que nos duele, con algo que nos hace sentir siempre en la parte interior de nuestra mente y nuestro corazón, y que significa el morir, dejar de existir. Y entonces, ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo le decimos a las personas que lo puedan sobrellevar? Si damos consuelo o no. ¿Qué significa la muerte para nosotros? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué nos enseña? Hay muchas creencias, muchas diversas, que la gente tiene acerca de la muerte. Unas son para evadirla, otras son para tratar de asimilarla y que no duela tanto, pero la escritura, pues también tiene nuestro Dios una claridad para decirnos qué cosa es, de qué manera nos podemos enfrentar a ella. Y les voy a leer aquí, dice nuestro tema número 7, que es ¿qué es la muerte? Y entonces la muerte entró en el mundo como consecuencia del pecado. Eso es una realidad y es un enemigo de todos los hombres, pues ya que todos los que estamos aquí debemos de morir. La muerte se conoce pues a partir de que el ser humano tiene este rompimiento con Dios. Y la Biblia dice, bueno, aquí entonces el día que comas de este árbol vas a morir. Y de ahí comienza nuestra historia de vida, pero también nuestra historia de muerte. Y me refiero no solamente a la muerte que tenemos nosotros en nuestro estado físico, sino también a una muerte que nos lleva a no tener una oportunidad hacia adelante, hacia después de esto. Es por eso que nosotros establecemos a través de la Biblia lo siguiente. Lo vemos aquí. En la Biblia con frecuencia se le llama la muerte como si fuese un sueño. David, Salomón, otros muchos hablan acerca de esto. ¿Y qué nos dice? La muerte es como un sueño en el sentido en el que pues no puedes tener actividad, pero también la Biblia es clara al decirnos que la muerte no tiene actividad, no hay nada que hacer. Una muerte significa, a pesar de que nos duela, hay que tener pues la valentía para enfrentarla, porque la muerte es la cesación completa de toda actividad, pensamiento, emoción. Lo dice claramente Eclesiastés capítulo número 9, que cuando una persona muere, se muere todo, sus pensamientos, sus emociones, su enojo, su amor. Y entonces esa es la primera cuestión que nosotros como cristianos decimos, pues tengo que enfrentarme a esta realidad y es lo que vamos a enseñarle al mundo. Es como una forma de sueño en forma metafórica, pero no es un sueño. En el sueño puedo tener pesadillas, sueños agradables, sigo estando de alguna manera presente a través del subconsciente, pero en la muerte no es así. Entonces, por eso decimos que es un sueño de forma metafórica, pero en la forma completa y racional, la muerte es el dejar de tener cualquier tipo de actividad, pensamiento, emoción. Y entonces por eso es una situación de inconsciencia. Es un pensamiento en el cual como si fuese una persona que está dormida, sin embargo, todas las actividades también terminan. Terminan las emociones y terminan también las situaciones que tienen que ver con esa relación que tiene el mundo con los demás. Por eso nosotros, hermanos, entendemos que al morir una persona, dice aquí, el cuerpo físico se descompone, sus elementos se mezclan con la tierra de donde procedió y el hálito de vida regresa a Dios de donde vino. El espíritu, entonces, nuestra alma no tienen ya conciencia, ya que el hombre requiere de tres elementos para existir. Con todo esto, entonces, el cuerpo del ser humano llega a desintegrarse, la mente deja de pensar, la mente deja de sentir,
el alma deja de tener las emociones que normalmente tiene y entonces caemos en una etapa completamente ya de inconsciencia. Es por ello entonces que nosotros decimos, bueno, ¿y ahora cómo le enseño esto al ser humano? ¿Cómo lo enfrento yo como cristiano? ¿De qué manera llego a estos puntos? El día de hoy vamos entonces a tomar las partes bíblicas que nos indican lo siguiente. Primero vamos a abrir la Biblia en Eclesiastés. Ese es uno de los puntos fundamentales que ustedes tienen ya presentes y que es importante enseñar al mundo, lo que nos dice en el capítulo número 9. Y dice desde el versículo número 2, lo dice así: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio, al no limpio, al que sacrifica, al que no sacrifica. Como el bueno, así el que peca. El que jura, como el que teme al juramento. ¿Qué dice el versículo 2? Está establecido que los hombres mueran una vez. Desde el tiempo de Adán y de Eva, la muerte reina en este mundo y la muerte es parte de lo que significa el que hayamos existido. Es el fin de la existencia. Y entonces dice aquí, nos va a ocurrir a todos. Ya sea que seamos justos, que seamos injustos, todos vamos a morir. Versículo número 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso, y que también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal y de enloquecimiento en su corazón durante su vida, y después a los muertos. Aquí lo dice claramente el sabio Salomón. Hay una situación en la que tenemos vida, pero esta termina. Es un suceso también. La muerte es un suceso. A los muertos entonces. Versículo número 4. Por eso aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir. Mas los muertos, dice aquí claramente, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia, feneció ya, ni tiene ya más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, estos textos, hermanos, nos llevan a decir, ¿qué cosa es la muerte? La muerte entonces es dejar de interactuar con uno mismo, ya no tiene pensamientos y dejar de interactuar con todos los demás. Entonces la Biblia nos aclara que un muerto no puede tener contacto con los vivos. Su alma feneció ya, no tienen ya más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista doctrinal, la muerte es la cesación completa de actividad, de vida, de pensamientos, de emociones. Ya no puede, como dice este versículo, su amor, su odio, su envidia, feneció ya. Así que entonces, ese es el primer concepto que tenemos en la Escritura. Una vez que entendemos eso, decimos, bueno, ¿y ahora entonces qué sigue? Porque muchas personas se consuelan diciendo, bueno, si una persona muere, entonces va a llegar ya sea al cielo o al purgatorio o incluso al infierno, pero va a seguir existiendo. Y la cuestión bíblica no lo dice de esa manera. Entonces nuestro punto es, ¿cómo nos enfrentamos nosotros a esta situación? ¿Qué le decimos al mundo con respecto a estos puntos? Voy a compartir con ustedes estas presentaciones que nos hablan acerca de este punto y este suceso que nos va a ocurrir a todos. Dejar de existir. ¿Qué cosa es? Vamos primeramente, voy a platicarles que el mundo, la gente a lo largo de toda la historia que el mundo ha existido, quiere negar lo que Dios nos dice con verdad. Dios nos dice, mira, cuando mueras, tú mismo, tú mismo vas por ese camino. Cuando mueras, se acabó todo. Pero el ser humano se resiste a esa creencia, a la voz de Dios de decirnos, se acabaron tus actividades y tus pensamientos y tu relación con los demás. Y entonces, ¿qué hace el hombre? Ha creado en las diferentes culturas fantasías, relatos, historias, narraciones de qué puede ocurrir cuando la persona muere. Pero cada una de ellas son argumentos que no son de nuestro Dios. La gente los ha creado para poder sobrellevar la muerte.
para poder entenderla, para poder digerirla, para poder asimilarla. Y entonces, ese pensamiento que no es de nuestro Dios nos lleva a cosas como estas. Primero decimos, ¿qué es la muerte? La muerte es el suspiro final del tiempo en un cuerpo, la última caricia de la existencia sobre el alma humana. Ahí, en la muerte, el silencio florece y solo los recuerdos permanecen. Es la sombra de la existencia. Es el pabilo que ha dejado de amar. Ese pabilo que ha dejado incluso no solo de tener luz, sino dejar de humear. Cuando nosotros apagamos la luz, todavía el pabilo tiene un poquito de, de humo. Pero aquí ha dejado de humear. Cuando aceptamos que la muerte es esto, entonces dejamos de tener esas ideas acerca de lo que puede ocurrir cuando el hombre muere. La gente ha llegado a estos puntos. Yo les decía, miren, por ejemplo, existían los funerales vikingos. Hasta hay narraciones, libros, películas que hablan de esto. Los antiguos vikingos creían que los guerreros valientes iban al Valhalla, el salón de los caídos, y esto pasaba cuando morían. Una costumbre importante era el funeral en un barco. Colocaban el cuerpo del fallecido junto con sus pertenencias en una embarcación que luego se prendía fuego y se dejaba flotar en el mar. Este rito simbolizaba el viaje del alma al más allá. Las fuentes medievales, como la crónica de Almadi Patlan del siglo X, describen estos rituales. En ocasiones incluían, fíjense qué cosa, dentro del mismo ritual de muerte, había humanos que sacrificaban también dentro del mismo ritual. Entonces, honraban a la muerte con otra muerte. Eso es lo que hacían, por ejemplo, los vikingos. Esa es una manera de pensar. Habían otros, por ejemplo, los aztecas, y hay muchos en Mesoamérica, pero por ejemplo ellos. Los aztecas practicaban una compleja ceremonia conocida como Mitzalhuitontli, que formaba parte del Festival de los Muertos. Creían que el alma del difunto viajaba por el Mictlán, al inframundo, durante 4 años. Para ayudar a este viaje, enterraban al muerto con ofrendas, comida, agua y un perro, generalmente un xoloescuincle, que serviría como guía espiritual. Esta creencia fue registrada por los frailes españoles cuando llegaron a México y fue puesta o escrita por Bernardino de Sahagún en el siglo XVI. Vean, hermanos, cómo estas creencias son de muchos estilos, pero aquí en esta en particular notamos una cierta relación con lo que la gente hace actualmente. Los aztecas enterraban al muerto con ofrendas, con comida, con un perro que les fuera de guía. Hermanos, estas son situaciones que ellos pensaban que de esa manera un muerto iba a un lugar llamado el inframundo de Mictlán. ¿Qué más? Otro ejemplo, y miren, esto es de la antigua Italia. Los italianos después pasan sus costumbres a los romanos las conjuntan con muchas otras creencias que van aprendiendo, incluidos los griegos, y miren qué creían ellos. Los etruscos, un pueblo de la antigua Italia anterior a los romanos, celebraban la muerte con banquetes funerarios. Consideraban que la vida continuaba en otra dimensión, por lo que enterraban a los difuntos con objetos personales y organizaban festines en su honor. Las tumbas etruscas, como las halladas en Tarquinia, muestran pinturas rurales de personas comiendo, bailando, tocando música, reflejo de esa tradición. Este punto también se parece a algunas cuestiones que hemos visto. ¿Qué pasaba? Cuando una persona moría, había comida, incluso había baile, había música. Entonces, estas son costumbres que la gente tenía para decir, Dios nos dijo que íbamos a morir, pero no aceptamos la muerte. Creemos que la persona sigue consciente, sigue viva en algún lugar cuando muere. Es contrario a lo que Dios nos dice. Pero esta idea se aferra en el pensamiento humano, se coloca en las tradiciones, se coloca en las culturas, y lo más increíble, hermanos, es que ha llegado hasta nuestras fechas. Sigue pasando cosas como estas y sigue la gente tratando de no aceptar la decisión de nuestro Dios. Siguiente punto.
Antes de la llegada de los españoles, pueblos como los mexicas, que ya vimos, pero también los mayas, los purépechas, que están en Michoacán, ya realizaban rituales dedicados a los muertos. Creían en un viaje del alma después de la muerte y realizaban ofrendas con comida, con agua, ¿qué creen más? Con flores, con incienso también, con figuras de papel o barro para honrar a los difuntos. Estas festividades tenían lugar en distintos momentos del año, especialmente en agosto, durante ceremonias como lo que dijimos, en Melchizedek, dedicadas a los niños y adultos fallecidos. Con la colonización en el siglo XVI, los frailes evangelizadores introdujeron el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, 2 de noviembre. En lugar de erradicar las prácticas indígenas, muchos elementos fueron absorbidos o adaptados a la liturgia católica en un proceso que se llama sincretismo. Es aquí entonces donde converge lo que ha existido a lo largo de la historia humana y en la negación acerca de la muerte, con lo que sucede en nuestros países colonizados por los españoles y traídos con una doctrina que es católica. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un proceso de mezcla. ¿Cómo se le llama esa mezcla? Se le llama sincretismo. ¿Qué se hace? Se juntan elementos indígenas, creencias indígenas con cuestiones católicas. ¿Para qué? Para tratar de evangelizarlos. Y entonces, en ese sentido, se hace una evangelización que no es correcta, porque entonces permanecen costumbres que no son las que nuestro Dios nos dice. Y entonces eso se le llama sincretismo. Siguiente punto. Este sincretismo se ve muy reflejado en el Día de Muertos, en el Día de Muertos actual. Se puede observar una fusión única de simbolismos mesoamericanos, pero también cristianos católicos. ¿Qué podemos encontrar, por ejemplo? Ofrendas o altares, altares o ofrendas. ¿Qué hacen? Por ejemplo, cuando ponen una ofrenda, ponen una foto. Esto es una costumbre que tenía el catolicismo, que dibujaban, ponían un retrato, un dibujo, una pintura del muerto. Esto viene desde una influencia católica. Pero también ponen objetos tradicionales como flores de cempasúchil. Esto es completamente algo de una tradición indígena. Papel picado, que también es una tradición, ahorita vamos a explicar por qué. Comida favorita del difunto, veladoras, incienso, que era el copal, que es una herencia precisamente de los indígenas. Por ejemplo, el pan de muerto. ¿Por qué pan de muerto? Es un alimento introducido por los españoles con forma de huesos, pero colocado en el altar como una ofrenda ritual, similar a las comidas que los mexicas dejaban a sus muertos. ¿Qué se hace? Se hace este sincretismo para que entonces se traiga un pan, lo traen ellos, pero con la forma de un hueso, porque los huesos se quedaban, se colocaban en las ofrendas que se les daba a los muertos por parte de los mesoamericanos, en este caso los mexicas. Por ejemplo, también los mexicas eran un pueblo en el cual hacían guerras y que se llamaban las guerras floridas. En esas guerras se le daba oportunidad al prisionero que ellos tenían de que escapara, pero al escapar los cazaban, los mataban y esos cráneos se los entregaban a sus dioses. Y entonces vean esto. ¿Por qué utilizamos hoy en nuestras culturas calaveras? Tradicionalmente eran de azúcar o barro. Están inspiradas en la costumbre prehispánica de conservar cráneos humanos como trofeos o símbolos de la muerte y el renacimiento. Así que, hermanos, el que ustedes vean en estas épocas calaveras, que se vean dibujadas, que se vean en el pan, que se vean en las calaveras de azúcar, de barro, realmente vienen desde una cuestión ya prehispánica. El papel picado incluso representa el viento y lo efímero de la vida, una idea tomada de las antiguas creencias indígenas sobre los elementos, el viento, el fuego, ese tipo de cuestiones que los indígenas veneraban y consideraban importantes. La muerte, ahora vamos a otro aspecto, hermanos. Esas son las tradiciones que el hombre tiene. Hablamos al aspecto de nosotros como humanos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, entender la muerte como un proceso de Dios, una
cesación de toda actividad y algo que no permanece, una situación que el ser humano no va a permanecer cuando está muerto. Pero esto nos lleva a una situación. Para la persona que no muere, va a ocurrirle una profunda situación de depresión, de sentirse que algo le falta, necesitan, que hay una angustia profunda. Es por eso que pasamos al siguiente punto. Ya vimos la parte de la historia y ahora vamos a lo que sucede en el ser humano. ¿Qué sucede en él? Psicológicamente, la muerte es una de las experiencias más desafiantes de procesar emocionalmente. Enfrentarla genera ansiedad, genera miedo, genera negación, una respuesta conocida como angustia existencial. Es por ello de esta definición tan importante que la gente busca elementos para decir si tengo miedo ante la muerte, si tengo ansiedad, si quiero negar que alguien que yo quiero, que alguien que yo amo ha dejado de vivir, entonces pues genero historias para poder hacer que ese dolor sea menor, que me generen consuelo. Y sin embargo, hermanos, en la Biblia nos dice, no, no es así. Y entonces nos llega para nosotros también una situación a explicar. Si el humano al morir ya no tiene vida, ¿cómo le explicamos a un hermano de la iglesia que no niegue, que no tenga una angustia, que no sienta miedo, que no tenga ansiedad? ¿Cómo le explicamos a una persona que no es de nuestra iglesia, que tampoco siente estas cosas o que si las siente, porque por supuesto que en muchas ocasiones no las podemos evitar, cómo las podemos canalizar para que entonces podamos encontrar una solución a lo que estamos viviendo? Dice la siguiente parte. Nosotros tenemos una respuesta en la palabra. Lo que nosotros encontramos es una respuesta en nuestro Dios a través de su Hijo. El primer consuelo que nosotros tenemos es que efectivamente la persona muere, deja de existir completamente. Sin embargo, tenemos un consuelo verdadero. Y este consuelo verdadero lo encontramos y es lo que queremos enseñar a la gente, que sí existe. Este consuelo no es que la persona continúe viva, sino que puede tener la oportunidad de resucitar, pero va a depender siempre de la forma en la que esa persona ha creído en Dios. Y entonces, la persona viva la consolamos en el hecho de decirle, oye, por eso es tan importante acercarnos a nuestro Dios para que podamos encontrar una solución a este caso. Por supuesto que esto tiene dos aristas. Unas personas van a decir, sí, la persona estuvo en la iglesia, aceptó a Dios, sí siento dolor, pero sé de su trabajo en el Señor y que va a resucitar en el día postrero. Pero alguien por el otro lado nos va a decir, ¿y qué pasa si mi familiar no creyó en Dios, no aceptó a Cristo? ¿Qué le va a ocurrir? Así que entonces tenemos una disyuntiva completamente compleja para poder hablar acerca de ello. Primeramente, lo que dice la Biblia con respecto a aquel que cree es esto. En los evangelios, Jesús habla de la muerte como un tránsito que puede ser vencido a través de la fe y de la resurrección. En Juan 11:25 Jesús nos dice a una persona que estuvo, que creyó en Dios, que creyó en Cristo, y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Le dice al familiar de este muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras nos llenan de aliento y ese es el esfuerzo que llevamos a la gente. Antes que te acontezca que llegues a la muerte, es indispensable que puedas conocer de Dios, que aceptes a Cristo, que conozcas qué es lo que Él dice, para que cuando tú mueras, efectivamente vas a dejar de existir, pero puedes tener esta oportunidad por la forma en la cual tú te manifiestes en tus creencias. Si creemos esto, eso es lo que le vamos a externar a la gente. Date la oportunidad de encontrarte con Dios para que tengas una puerta cuando mueras. Dice aquí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Destacando su visión de la muerte como algo temporal para quienes confían en Dios. Así que entonces, lo que nosotros decimos es, si tú no confías hoy en Dios, entonces, cuando mueras, la situación va a ser compleja para ti. Es tu momento, tu oportunidad para que te acerques a Dios. Y cuando alguien nos diga,
Y entonces mi familiar que acaba de morir, ¿qué hago con él si no creyó verdaderamente en Dios? Nosotros, hermanos, lo que hacemos es tratar de consolar su corazón. No podemos decirle una mentira. No podemos decirle, sí, tu familia va a resucitar, porque sería mentir. Lo que nos queda solamente es consolar, ayudar emocionalmente, estar cerca de la persona, decirle que la decisión es de nuestro Dios y que esta persona que está viva tiene la oportunidad de que esta experiencia le sirva para poder encontrarse con Dios. Dice esta parte, hablando de Jesús. Su propia muerte y resurrección representan la victoria sobre la muerte, no solo física, sino espiritual. Y hablarles de Cristo, decirle, así como Jesús resucitó, su muerte y su resurrección nos hablan de la victoria que se tiene con la muerte. Así Jesús redefine la muerte no como una pérdida o un castigo. Para el que cree, la muerte llevará a la resurrección y la resurrección a la restauración del propósito original que Dios tuvo para con la humanidad. Por eso decía Pablo, para mí el vivir es Cristo en Filipenses 1:21 y el morir es una ganancia, porque él estaba seguro de que decía, si yo llego a la muerte, puedo ya tener la oportunidad de saber que todo lo que he hecho me da la dicha de saber que puedo resucitar en el día posterior. Así que, hermanos, es una cuestión compleja, una situación difícil que tenemos que enfrentar. Por eso, el tema tiene que ver entonces más con la persona que está viva, para poderle enseñar lo que significa la muerte. Fíjense la situación tan compleja. Le voy a enseñar a un vivo acerca de la muerte para que ese vivo pueda comprender lo que significa y pueda prepararse para ello y entonces pueda tener la oportunidad de decir, aunque esté muerto, puedo vivir otra vez. Y esa es nuestra labor, hermanos, a través de este tema. ¿Qué más hacemos? Con aquellas personas que tienen a alguien que muere, entonces nosotros tenemos la otra situación. Tanto la persona que tiene la certeza de que su familiar va a resucitar, y para esas personas va a ser una comprensión más sencilla, pero aún así no van a dejar de tener una situación emocional que los angustia. Y para las otras personas que no conocen a Dios, entonces es importantísimo acompañarles para que nosotros podamos darles y extenderles la mano y que esa mano los atraiga a nuestro Dios. Miren, desde la psicología, desde la inteligencia emocional, una de las formas más poderosas de apoyar es a través de la escucha activa. ¿Qué significa eso? Que estemos presentes. Pero una escucha activa significa que estoy presente, que lo estoy escuchando y que no lo interrumpo. Esto es indispensable, hermanos, en un duelo. Es indispensable en una situación de un funeral, que cuando nosotros vayamos a visitar a una persona de la iglesia que ha muerto y es una parte de nuestra congregación, muy importante tener una escucha activa. Nos da tristeza en ocasiones que vamos a un funeral, a un velorio, y los hermanos se reencuentran, platican, están riendo, están recordando anécdotas de situaciones anteriores, y el muerto está ahí, y la familia que está emocionalmente en un dolor, hermanos, no nos acercamos a ellos como para escucharlos activamente. Eso sería una falta de respeto a su emoción, no al muerto, porque el muerto ya nada sabe, sino a la persona viva que necesita ser consolada. Es por ello que primero, la recomendación con las personas que son de nuestra iglesia es que vayamos a los velorios, pero vayamos con la intención de apoyar, no con la intención de ver a la gente, de platicar con ellos, de estarnos riendo de circunstancias que nos han ocurrido en la vida, reencuentros de personas que no hemos visto hace muchos años, sino que podamos tener el respeto por la familia que ha perdido a un ser querido. El siguiente punto es las personas que no son de la iglesia. Y entonces es estar ahí, escuchar su emoción y muy importante, no interrumpir, no intentar incluso arreglar el dolor del otro, porque nosotros no podemos sentir lo que la persona siente. Acuérdense, hermanos, que empatía no es sentir lo que el otro siente, sino, hermanos, que comprender
lo que la persona en su propia identidad y en su propia personalidad está sintiendo. Nunca lo voy a poder yo tener al 100% porque no soy esa persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No interrumpir, no intentar de arreglar el dolor del otro. Según Daniel Goleman, autor de Inteligencia Emocional, reconocer y validar las emociones de los demás fortalece los lazos humanos y ayuda a que la persona se sienta comprendida. Si nosotros extendemos la mano a la persona que acaba de tener un fallecido y reconocemos su dolor, validamos su emoción y su sentimiento, esa persona va a generar un lazo más con nosotros, nos va a tener confianza. Y en esa confianza, después, no en ese momento, no es oportuno en ese momento predicarle acerca de la muerte. No es oportuno en ese momento predicarle doctrinalmente acerca de algunas situaciones bíblicas, a menos que la persona lo pida. Pero nuestra labor, ¿cuál es? Escuchar y comprender su dolor. En este contexto, frases como entiendo que eso es muy doloroso para ti, validan la experiencia emocional sin juzgar. La Biblia también resalta el valor de acompañar en silencio. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 12:15? Llorad con los que lloran. Esto es, vean qué maravilla es la Biblia, que nos toma elementos que hoy les llamamos inteligencia emocional, pero que desde hace muchos años en la Biblia ya están plasmados. ¿Qué dice? Si alguien está llorando, acompáñalo en su dolor, pero llora con él también. Y entonces este lazo y ese entender lo que están sintiendo nos permite llorar con ellos. Y esto dice que mostramos que la presencia, incluso silenciosa, puede ser más sanadora que las palabras. ¿No les ha pasado, hermanos, que cuando vamos a un funeral no tenemos palabras que decir? ¿Cómo le digo a la persona para que se sienta consolada? Si no tenemos palabras, hermanos, nuestra sola presencia y un abrazo es suficiente. No necesitamos más que nuestra presencia para que ésta pueda ser una compañía que sane a la persona que está en esta angustia. ¿Qué más podemos hacer? Ofrecer apoyo continuo y no solo en el momento inmediato. Miren lo importante que es esto. El duelo no termina con el funeral. Muchos de los puntos que no los olvidamos a las personas es, ya pasó una semana, ya pasaron dos, ya pasó un mes, ya pasó un año, y consideramos que esa persona ya sanó. Y la verdad es de que no lo ha hecho. E incluso teniendo la esperanza de la resurrección, puede haber hermanos en la iglesia que tengamos también esa situación de todavía no termina mi duelo. Y esto es muy válido. Y hay que dar la oportunidad para que eso pase. Entender la muerte y poder ayudarles a que lo entiendan de la manera correcta. Por eso el duelo no termina con el funeral. Muchas veces el verdadero impacto emocional aparece semanas o meses después. Por eso practicar la empatía a lo largo plazo forma parte de una inteligencia emocional madura, implica estar disponible, recordar fechas importantes y ofrecer ayuda práctica. En hermanos, qué importante es acompañar durante los meses a la persona que ha dejado a su marido, a su esposa, a su hijo, a su hija, y que necesitamos que podamos acompañarles con el tiempo. El decirles después de meses o semanas, recordarles el hecho mismo de recordar a la persona que murió, les puede volver a activar ese sentimiento y esa emotividad y ese sufrimiento que se tenía. Es por ello que, miren lo que dice. Víctor Frank, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, en su libro que ustedes conocen muy bien, El hombre en busca de sentido, dice que incluso en el sufrimiento se puede encontrar propósito, cuando el entorno sostiene con amor y con significado. Este hombre, hermanos, incluso judío, dice, en el sufrimiento puedes encontrar un propósito. Sin embargo, necesitas que tu entorno, ¿y qué significa el entorno? Las personas que estamos cerca de ellos, sea o no de la iglesia. Y es aquí donde nosotros utilizamos también esta oportunidad para entonces generar un entorno de significado, un entorno de apoyo, un entorno de amor también, para que esa gente se sienta incluida también en esa situación que nosotros estamos ofreciendo. Desde la perspectiva bíblica, esto se traduce, vean cómo hay un texto también que tiene que ver con lo que dicen otros. ¿Qué dice? Llevar las cargas
los unos de los otros. Esto está en Gálatas 6:2. Es decir, acompañar al prójimo con compasión y constancia. Así que, hermanos, qué maravilla es la Biblia. Y qué bueno que incluso los escritores actuales nos pueden llevar a darle significado a los momentos trascendentes de nuestra vida. Así como es trascendente el que un bebé nazca y que sea presentado en la iglesia, o que los que no son de la iglesia tengan la alegría de contar con un nuevo bebé, también lo es un momento trascendente la muerte. Y hay que aprender a reconocerlo, hay que aprender a tener claridad en lo que significa, pero también en la repercusión emocional que puede tener el ser humano, ya sea de la iglesia o que no sea de la iglesia. Entonces, llevar las cargas los unos con los otros es algo que nos ayuda a acompañarlos con compasión. Y también, por supuesto, que cuando lo necesitemos, nosotros también podamos sentirnos acompañados. Dice esta parte, ¿qué le diría? Hace rato mencionábamos, ¿qué le diríamos a una persona que acaba de perder a un ser querido? Muchas veces a mí me ha ocurrido y no tengo palabras que decir, prefiero quedarme callado. Prefiero simplemente sentir su abrazo, saber que la persona está en un duelo, que se siente emocionalmente muy comprometida, muy comprometido. Y nuestro abrazo significa más que palabras. Pero si pudiéramos decirle algo, yo creo que pudiéramos decir algo como esto. Dice aquí, estoy aquí contigo, sin juicios ni prisas, porque sé que hay silencios que gritan más que las palabras. No quiero decirte que el dolor pasará pronto, porque tu pérdida es única y tu alma merece el tiempo que necesite para llorar. Pero sí quiero que sepas que no estás solo, que no estás sola, que mientras el mundo sigue su curso, yo me quedo aquí, a tu lado, escuchando lo que tu corazón necesita decir. A veces, el mayor consuelo no viene en respuestas, sino en una presencia que no huye del dolor. Y en este momento, eso quiero ser para ti. Una presencia que no se va, una mano que no se oculta. Este punto, hermanos, es a donde llegamos nosotros en nuestro tema. Comprendemos que la muerte, y explicamos teológicamente, que la muerte es una situación de cesación de toda actividad. Que le explicamos a la gente que morir no significa ir al cielo o al infierno o al purgatorio. Que cuando una persona muere, todos sus sentimientos, todas sus emociones, toda su participación en la vida termina. Ahora el punto es, ¿cómo enfrento esto? ¿Cómo hago para que la persona que es de la iglesia o la persona que no es de la iglesia pueda comprender? Porque es muy diferente comprender el aspecto teológico y doctrinal que comprendernos lo que ocurre emocionalmente en nuestro corazón. Y es aquí donde nosotros tenemos la oportunidad, la responsabilidad de estar presentes, no solo en el duelo, sino después de él incluso. Que podamos ser una presencia que no se va, que podamos ser una mano que no se suelta, que podamos entender el dolor ajeno, que podamos comprenderlo de tal manera que podamos estar ahí junto a ellos, dándoles la oportunidad de que ellos que están vivos se encuentren con Dios, que puedan tener certezas mayores de las que otras personas pudieran tener, que podamos tener la oportunidad, que podamos tener la oportunidad de esa unión, de esa vinculación con nuestro Dios. Y por eso, hermanos, es tan importante este tipo de cosas. Termino el tema de hoy con una situación muy importante y una certeza. Es cierto, la muerte es lo que acabamos de explicar. Sin embargo, con Cristo, la muerte es una esperanza, es una luz de eternidad. Si nosotros como seres humanos creemos en Cristo con todo nuestro corazón, entendemos a nuestro Dios con toda nuestra alma, comprendemos el camino por donde tenemos que ir y vamos con ellos y tenemos nuestro corazón con Dios, la muerte cuando nos toque va a ser un suceso, pero también para nosotros va a ser un cerrar nuestros ojos y un volverlos a abrir. Eso se llama esperanza, de que cuando los volvamos a abrir,
La luz que podamos ver significa eternidad. Y esa es la esperanza que queremos contagiar, que queremos compartir al mundo. De decirle, tu vida tiene un significado. Debes de darle el significado que realmente merece tu existencia. Acércate a Dios. Haz que tu vida tenga un valor. Haz que tenga un valor para los demás que están junto a ti. Que tengas una mano para apoyar a quien lo necesite y que ellos también te puedan brindar ese mismo apoyo. Y que un día, cuando Cristo en quien creemos se convierta no solo en una esperanza, sino en una realidad, el momento que eso ocurra, la luz que Él nos brinde sea una luz de eternidad. Una luz de decir, como Pablo mencionaba, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, dónde estás ahora? Así que entonces, ese es el tema, esa es la explicación. Nos da muchísimo gusto, hermanos, que podamos compartirlo. Vamos a terminar la grabación en este momento. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.